Señor consellero, ¿qué medidas va a poner en práctica para garantizar un sistema de acreditación de méritos ágil, eficiente y sin restricciones temporales, como demanden la plantilla y los demandantes de empleo del SESPA? Hoy es un día raro en esta Cámara. Voy a estar de acuerdo, no con el señor Suárez, pero sí con los otros dos diputados que me hacen una interpelación y otra una pregunta. Señoría, estoy totalmente de acuerdo con usted y además sabe que estamos trabajando en ese tema. Me imagino que no está al tanto definitivo de las cuestiones, pero le voy a dar incluso fechas. Como ya sabrá, porque estoy seguro, en este caso seguro que está, durante el mes de diciembre del 2017 se resolverá el procedimiento de actualización, baremación, rebaremación y valoración de los méritos de todos los profesionales inscritos en las bolsas de demandantes de empleo en el Servicio de Salud del Principado de Asturias. Una vez finalizado este proceso en marcha y publicada la resolución de la actualización de los méritos, se tiene pensado convocar o al final o a lo largo del mes de diciembre o a principios del mes de octubre a la Mesa General de Negociación de la Función Pública para, entre otras cuestiones, implementar el sistema de actualización online que permita a los demandantes de empleo registrar sus méritos con carácter permanente a medida que se vayan produciendo directamente por parte del profesional en la página web. La página web está acabada, está completada y está pendiente exclusivamente de presentársela al conjunto de los sindicatos para que la validen en la Mesa General de la Función Pública y valorar exclusivamente lo único que queda. Primero, que le den la validación, uno, y dos, que nos digan exactamente cada cuánto tiempo se hace la validación de los métodos, trimestral, bimensual, semestral, como considere. El proceso es muy sencillo. El profesional incluye sus nuevos méritos en la página web online de sus méritos, entrega certificados, la valoración que justifica esos méritos y cuando decidan los sindicatos cada 2 o 3 meses, el SESPA revisará cada uno de ellos y automáticamente los valida, con lo cual cada 2 o 3 meses la validación de los méritos de los profesionales puede estar absolutamente actualizada. Muchas gracias. Señor consellero, este es un asunto que nos preocupa porque afecta a una cantidad importante de trabajadores. Por ponerlo en dimensión, en base a las respuestas a las solicitudes de información que hicimos en el contexto de la negociación presupuestaria, sabemos que hay en torno a 750 contratos de en torno al año eventuales, que hay unos 2.000 de entre 3 y 9 meses y que hay unos 15.000 de entre 1 y 3 meses, ¿no? No son tantas personas como contratos, pero sí son miles de personas las que trabajan de forma eventual en el SESPA. Y para estas personas la baremación es fundamental. Para estas miles de personas la baremación es fundamental. ¿Por qué? Pues porque decide si entren o no entren a trabajar, así de claro. Y lo que pasó hasta ahora fue que se baremaba de 2 años en 2 años y, de hecho, incluso con 1 año para resolver. A nos, parécenos una buena noticia lo que nos comenta, ¿no? que tiendan a automatizar este proceso, ¿no? Mediante nuevas herramientas informáticas. Lo que nos preguntamos es por qué en esa última baremación que está durando ya casi 1 año, por qué no se resolvió de forma más ágil, ¿no? Y bueno, pues tenemos también dudas razonables de cómo pueda funcionar en un futuro este sistema que van a presentar, ¿verdad? Porque siempre tendrá que tener una parte humana. No sé si me equivoco, pero tendrá que tener una parte humana que valide todos esos méritos que se metan en el sistema, ¿no? Y, por lo tanto, creemos que hay todavía cuestiones que despejar. Non val con la web por sí misma, non va a garantizar, por supuesto que agilizará, pero non va a garantizar esa fluidez y esa solvencia que necesita la Administración. Porque cuando no se actualizan los méritos, lo que sucede y lo que vino sucediendo hasta ahora es que hay arbitrariedad a la hora de contratar al personal. Y muchas veces incluso queda en manos de
de mandos intermedios o de xefatures el decidir si entra tal persona o tal otra, porque nos 2 años previos toda la xente tiene el contador de méritos a cero, ¿no? Esta arbitrariedad y algo que ya señalamos en las conclusiones de la Comisión de Investigación que debería ser solucionada, ¿no? Porque si se echa en cara al Partido Popular que pretende la privatización de la sanidad, pues hasta ahora no se puede decir que fuera una privatización empresarialmente, pero que estaba patrimonializado el empleo y que había redes clientelares, eso sí se puede decir. Lo dicho, la baremación continua y es muy importante, están demandándolo la plantilla y también el grupo de trabajadores eventuales y, como sabe, iniciaron una recogida de firmes en este sentido recientemente, ¿no? Y nos lo que queremos plantear es que ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué hay estos atascos cuando hay 35 plazas de personal administrativo en sin cubrir? Porque ya que ahora tenemos más información sobre la plantilla y esto ya es fundamental para hablar de la organización del sistema sanitario. Hasta ahora, esta información sobre la plantilla, qué plazas estaban ocupadas por interinos, cuáles estaban vacantes, cuántos eventuales por encima de plantilla había, esta información la guardaban, la atesoraban con mucho celo, ¿no? Y guardaban los ases en la manga a la hora de la negociación. Pero en este caso, ¿no? Por ejemplo, para esta negociación presupuestaria en curso, sí que tenemos parte de esa información, no toda, pero parte. Y hay abondo para permitirnos plantear propuestas presupuestarias concretas para aumentar la plantilla y propuestas que, a nuestro juicio, son incontestables. Quiero decir, que no pueden rebatir la son necesidad y que deberían aceptarles. Tienenles ya enriba la mesa, ya les pusimos ayer enriba la mesa y creemos que van a ser el inicio de las soluciones al problema de las listas de espera actuales, ¿no? Propusimos 430 plazas a crear y a dotar en total. Y para arreglar este problema, el problema de la baremación de méritos, queremos planteáis una solución en la misma línea. Echen un vistazo a la situación de la plantilla, vean cómo la tienen, dónde tienen los furacos en sin cubrir, dónde tienen plazas vacías, donde podría haber gente trabajando, ¿no? Y active esas plazas, ponga a personal administrativo en alguna de esas 35 plazas vacías de personal administrativo para trabajar en el procesado de estos méritos que, por otra parte, la gente que trabaja en el SESPA necesita que sean actualizados de forma permanente, a poder ser. Porque si no, lo que tendremos es que, además, los profesionales del sistema sanitario escaparán de Asturias a otros sistemas donde la administración sea más eficiente.